Dice la palabra de Dios. El primer día de la semana, reunió a los discípulos para partir el pan. Pablo le enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Muy bien, leyendo esta porción de la palabra, la primera vez que la leí, el primer pensamiento que me vino a la cabeza fue el de un joven que estaba en un sitio donde no quería estar, por eso no estaba prestando atención a lo que se estaba hablando en esa habitación, porque no sentía de las cosas de Dios, porque creían que no iban con él, y estaba sentado en una ventana prestando tanta atención a lo que había afuera que acabó cayendo y muriendo. Eso fue, resumiendo un poco, lo que mi primera impresión cuando leí. Pero leyendo más profundamente esta porción, Dios puso en mi vida, en mi corazón, una enseñanza que es la que yo compartí con vosotros. Primeramente dice el versículo 7, el primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan. Pablo le enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta medianoche. Habiendo de salir al día siguiente, las personas que estaban ahí sabían que era una oportunidad que no había que perderse de escuchar a Pablo, un hombre de Dios que pasó por ahí y tenía que compartir de la palabra, y sabía que estaba de pasada y que al otro día se tenía que ir. O sea, las personas que estaban ahí sabían que era una gran oportunidad de recibir de palabra de Dios para su vida. Sabían que esa oportunidad no podían perderla. Y por eso estaban ahí, permanecían ahí hasta larga hora de la noche. Porque dice aquí que se puso a compartir hasta medianoche. Y la gente permanecía ahí porque sabía que era un momento ideal para escuchar la palabra, que era una oportunidad, mejor dicho, para aprovechar, que era un momento que decía, madre mía, está pasando este hombre de Dios y queremos venir aquí a escuchar de su palabra, queremos escuchar a Dios hablar por medio de él, no podemos desaprovechar esa palabra, pues mañana se va. Entonces, la gente que había en esta habitación eran personas que verdaderamente querían estar ahí, porque necesitaban y querían escuchar lo que Dios quería para su vida. Y entre ellos estaba este chico, Eutico, un chico joven que podía estar, entre otras cosas, descansando, porque en esa época los jóvenes estaban trabajando con los padres para aprender el oficio, o trabajando en el campo para ayudar a la familia. O sea, yo me imagino que él estaría cansado físicamente, como leeremos un poco más adelante, por el hecho de que estaría todo el día trabajando, llevaría toda la semana trabajando duramente para ayudar a la familia, para aprender el oficio de su familia. Aún así, él estaba ahí, junto a ese grupo de personas que iban a ser bendecidas en ese día. Él estaba ahí porque quería estar ahí, él eligió estar ahí. Y eso cambia por completo mi visión sobre este personaje. Eso me dice que era un joven que verdaderamente quería de las cosas de Dios. Y era un esfuerzo para él estar ahí en ese momento, cansado, a esa hora de la noche, pero él sabía que esa era una gran oportunidad de escuchar las cosas de Dios. Y muchas veces nos tenemos que cuando escuchamos de la palabra de Dios en reuniones, en comparticiones, o leemos de su palabra, tenemos que tomarlo como eso, como una gran oportunidad que tenemos hoy de leer, hoy de escuchar a Dios. Hoy estamos en una reunión y tenemos una gran oportunidad de escuchar a esa persona que está compartiendo de parte de Dios, y tenemos que tomar cada momento de eso como una gran oportunidad de que venga algo bueno a nuestras vidas. Y estas personas que estaban ahí sabían que Pablo se iba a ir al otro día y estaban aprovechando esa oportunidad de esa noche escucharlo. Daba igual la hora que fuera. Ellos estaban ahí permaneciéndose. Dice el versículo 8 que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban. Cuando yo leo esto, ahora entiendo por qué Eutico estaba sentado en la ventana. Yo me imagino que en ese sitio haría calor, tanta lámpara, tanta gente, haría calor. Y él decidió sentarse a la ventana, o bien para
para sentir un poco más fresco de la calle y que ese calor se fuera un poco y fuera un poco más aliviado, o bien para sentarse un poquito más alto para poder escuchar bien lo que estaba hablando Pablo. Pero no estaba sentado ahí porque estaba distraído, porque la cosa no iba con él. Como te puede parecer cuando lees esto por primera vez. Estaba sentado en la ventana y, como he dicho antes, estaba en una lucha, porque dice que tenía un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido por el sueño cayó. Muchas veces nos pasa eso, nos ponemos a leer de la palabra, pero vienen a nuestra cabeza pensamientos, problemas, situaciones que hemos pasado durante el día y no nos hace concentrarnos en lo que estamos leyendo. Vamos a reuniones los domingos, a nuestra iglesia, los domingos, los miércoles, cuando tengamos nuestras reuniones y nos ponemos a escuchar y tenemos esa lucha interna, esos problemas que a veces nos hacen impedir verdaderamente escuchar claramente el mensaje que tiene. Y muchas veces luchamos entre nosotros y decimos, tenemos que prestar atención a lo que Dios nos está diciendo, pero nuestra lucha interna muchas veces hace que nos distraigamos de lo que Dios nos habla. Y este chico tenía una lucha, estaba cansado, pero estaba intentando escuchar lo que Pablo le decía. Pero como muchas veces nos pasa a nosotros, esa lucha acabó perdiéndola. ¿Y qué le pasó? Que entró en un sueño y cayó. Muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros luchamos, intentamos luchar con esos problemas por nuestra fuerza, intentamos solucionar las cosas a nuestra manera y al final acabamos perdiendo. Y decimos, ¿de qué nos vale? ¿De qué nos vale? Muchas veces las personas dicen, ¿de qué vale venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios si mis problemas no se resuelven? O no le vemos solución porque acabamos vencidos por ellos. ¿De qué nos vale leer la palabra si cada vez que nos ponemos a leer la palabra mientras sueño o estoy cansado de todo el día de trabajo o me vienen a la cabeza todos los problemas y no soy capaz de concentrarme? Pero aquí vemos primeramente a ese chico joven que estaba ahí aprovechando esa oportunidad de que Pablo pasaba, esforzándose porque estaba cansado y tuvo una lucha contra su propio cansancio, aunque acabó perdiéndola. Y luego, después de ese esfuerzo y de saber aprovechar esa oportunidad, luego llegó la bendición a su vida. Porque si vemos más tarde, dice que cayó de un tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Pero qué pasó después? Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Y abrazándolo dijo, no alarméis, pues está vivo. ¿Cuántas veces nuestros problemas no nos vencen? ¿Cuántas veces no nos sentimos, hay días que nos sentimos agotados? Hay días que nos sentimos que no tenemos ganas de nada. Hay días que son tantos problemas o tantas dificultades en el trabajo, en la familia, en lo personal, que hay días que decimos no puedo más. No tenemos ganas de nada. No tenemos ganas de abrir nuestra Biblia y leerla. No tenemos ganas de escuchar de la palabra de Dios porque estoy cansado, estoy agotado. Pero este chico, pese a ese cansancio, pese a ese agotamiento, se mantuvo ahí. Estaba en esa habitación, porque sabía que era lo mejor que podía en ese momento. Era el mejor sitio que podía estar en ese momento. Era el sitio donde verdaderamente iba a sacar algo bueno para su vida, donde verdaderamente iba a aprovechar el tiempo, sabiendo que esa persona que era Pablo se iba al otro día y si no aprovechaba que estaba ahí, no sabía cuándo podía escuchar otra vez la palabra de Dios. Y ese esfuerzo que hizo, ese esfuerzo de aunque no podía, aunque no quería, aunque físicamente estaba cansado, pero el esfuerzo de buscar, de escuchar y de estar ahí en la presencia de Dios, fue lo que vino luego la bendición. Muchas veces esos problemas, ese cansancio, ese agotamiento, ese día a día, nos estresa tanto que hacemos así y apartamos a Dios de nuestra vida. Y no nos queremos esforzar en buscarlo porque no tenemos tiempo. Hay veces que no llegamos cansados y, como he dicho, no tenemos 5 o 10 minutos para buscar a Dios. Pero si tú cada día coges y apartas tus 5 o 10 minutos para buscar a Dios, si tú llegas un domingo después de una semana cansado de trabajo, de estrés, de problemas, y apartas todo y te centras en esa oportunidad que te está dando Dios de hablarte directamente a ti en una reunión, y dejas todo de lado y te centras en la palabra, cuando llegue el problema, cuando llegue la situación difícil a tu vida, como llegó a este hombre, como llegó a este joven, mejor dicho, Dios va a obrar en tu vida. Y este joven fue tan grande el milagro que fue
resucitado de la muerte. En nuestra vida puede pasar eso. Nosotros podemos coger y tomar decisiones. Nosotros día a día nos podemos levantar y decir qué queremos hoy para nuestra vida. ¿Queremos seguir en la corriente del mundo? En esas situaciones que nos estresan, que nos agobian, que sabemos que hoy se va a solucionar y mañana va a ser peor. En el trabajo, que sabemos que es trabajo y que hoy vamos a tener nuestros problemas laborales y mañana van a ser otros. En las situaciones familiares, que sabemos que no tienen solución o que la solución va a ser a largo plazo. O podemos levantarnos y tener un tiempo para Dios. Para que en ese momento de dificultad su mano esté con nosotros. Este chico se esforzó de estar ahí, aprovechó la oportunidad de estar ahí, estuvo un esfuerzo grande aguantando ahí hasta que no pudo más. Y cuando el problema o el sueño le venció, Dios lo resucitó. Si tú te esfuerzas, si tú haces por buscar a Dios, si tú o yo, mejor dicho, hacemos por buscar a Dios, nos esforzamos en estar en su presencia, aunque al momento no veamos la solución en nuestras vidas o no veamos la solución al problema, créeme, la solución está. Dios está con nosotros. Dios no nos va a dejar abandonados en el problema. Dios no nos va a dejar cuando caigamos tirados en el suelo. Dios nos va a levantar. Pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Aquí vemos a ese joven que podía haber estado en otro sitio mucho mejor. Podía haber estado descansando. Podía haber estado, no sé, porque Troa era una ciudad de costa. Entonces podía haber estado, qué sé yo, en la playa o en la orilla o cerca del mar o en un sitio mucho más cómodo que en una habitación llena de lámparas, llena de gente, con mucho calor. Pero él decidió estar ahí. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que aprovechar la oportunidad. Si nosotros cada momento que escuchamos la palabra de Dios, cada tiempo que leamos en su palabra nos la tomamos como una oportunidad de que Dios vaya cambiando nuestra vida y sepamos aprovecharla, verdaderamente Dios va a cambiar nuestra vida. Y no solo va a cambiar nuestra vida, sino Dios va a sacarnos de cualquier situación difícil que tengamos. Dios va a ser nuestro guía, Dios va a ser nuestro protector. Dios va a guiarnos por el buen camino. Nos falta muchas veces esa confianza. Nos falta muchas veces verdaderamente prestarle atención. Cuando a una persona le gusta mucho un partido de fútbol, prepara todo el día para llegar por la noche a su casa, centrarse, sentarse cómodo, ducharse, centrarse en el partido de fútbol de su equipo preferido y toda la atención está en esos 90 minutos de fútbol. No hay quien lo moleste. Nosotros cuando escuchamos en una reunión la palabra de Dios tenemos que hacer eso, que estemos centrados simplemente en lo que Dios nos está hablando. Cuando apartemos 10 minutos para escuchar su palabra, que nosotros estemos centrados completamente en lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Pese a que estemos cansados, pese a que estemos agobiados, pese a que estemos estresados, que todo lo alrededor parece que vaya en contra nuestra, nosotros tenemos que esforzarnos y buscar a Dios, porque su bendición es segura en nuestra vida. Y Él no nos falla. Y Él no nos falla. Aunque no le veamos sentido, aunque no le veamos solución, aunque a veces lo que escuchemos parece que no tenga sentido para nuestra vida. Pero al final, esa semilla que Dios nos está plantando, al final va a dar fruto. Vemos un joven, primero, que aprovechó la oportunidad de que Pablo pasaba por ahí. Segundo, de que eligió el buen camino, que era estar ahí. Tercero, de que se esforzó por estar ahí. Y cuarto, vemos que si tú caes porque no puedes más, Dios no te abandona. Dios está contigo. Dios es fiel. Si Dios te eligió, Dios te tocó y Dios te sacó de donde nos sacó, es porque quiere hacer algo nuevo, bueno y nuevo en nuestras vidas. Si caes, Dios te va a ayudar a levantarte. Solo tienes que confiar en Dios. Solo tienes que poner toda tu atención en los tiempos que Dios quiere que pongas su atención para Él. Tienes que siempre tener un tiempo durante el día para buscarle. Tienes que aprovechar esas oportunidades que tenemos en las reuniones, en nuestra iglesia los domingos,
pero no solo en las reuniones, sino en nuestros devocionales personales, en nuestras reuniones que podemos tener en casa con nuestras familias, siempre tener un tiempo para aprovechar lo que Dios quiere decirnos. Y a la larga, la bendición la veremos cuando vengan los momentos difíciles. Y veremos que Dios está con nosotros. Este joven acabó muerto, sí. Acabó vencido también, por ese sueño no pudo con ese cansancio. Pero el esfuerzo que tuvo antes de acabar cayendo por la ventana, ese esfuerzo de haber estado ahí, de haber aprovechado la oportunidad y de haber tirado en el sitio adecuado, fue lo que le hizo que Dios lo levantara. Porque él estaba en la presencia de Dios. Si él hubiera estado en otro sitio, a lo mejor hubiera caído de otro balcón, de otra casa, haciendo otra cosa, a lo mejor no hubiera sido resucitado porque no estaba en la presencia de Dios. No estaba esforzándose, no estaba buscando las cosas de Dios, pero él estaba ahí porque quería. Y como eligió un buen camino, Dios fue fiel y Dios lo levantó. Y eso es lo que quiere Dios para ti y para mí. Que lo elijamos a Él, que lo busquemos, que nos esforcemos y que tengamos un anhelo por encontrarlo, por tener una relación con Él personal. Y verás como la mano de Dios está presente en tu vida y en la mía. Y ese era el mensaje que yo quería decir en el día de hoy. Muchas gracias y que Dios bendiga a todos.